Damos gracias a Dios por un día más. Hoy es renovada su misericordia sobre cada una de nosotras. Hoy es 3 de abril del 2026. El día de hoy estaremos meditando en Primera de Samuel, capítulo 27. David pensaba, tarde o temprano, Saúl me va a matar. Por eso lo mejor que puedo hacer es huir al país filisteo para que Saúl me deje tranquilo y no me ande buscando por todo el territorio de Israel. Y así, David con sus 600 hombres se encaminaron para ponerse al servicio de Aquis. Cuando Saúl supo que David había huido a Gat, dejó de perseguirlo. David con sus hombres habitaron en Ziklag, tierra de filisteos, durante 1 año y 4 meses. Salía con sus hombres a saquear ciudades y no dejaba vivo a nadie. Al regresar, cuando Aquis le preguntaba qué ciudad había saqueado, David mencionaba algunas ciudades de Israel. Mujer, vemos cómo David dejó de confiar en Dios. Por huir de Saúl, se refugió entre los enemigos de Dios. Entre los versículos 8 al 11, vemos cómo actuó inhumanamente. Recurrió al engaño varias veces. Aquis confiaba en David y pensaba, David se está volviendo odioso a Israel y así será siempre mi servidor. Puedes notar que cada uno se engañaba uno al otro, porque cada uno tenía un interés individual. Dios permitió esto en David porque ciertamente los pueblos que saqueaban eran pueblos enemigos de Israel. Primera de Samuel capítulo 28. Se juntaron los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Saúl tuvo mucho miedo, así que buscó con desesperación la dirección de Dios. Pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso ordenó a sus hombres buscar a una mujer que invocara a los muertos. En Endor hay una mujer que lo hace, respondió uno de sus hombres. Saúl se disfrazó y acompañado por 2 hombres fue de noche a visitar a aquella mujer y le pidió llamar a Samuel. Samuel le dijo, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor ya te ha abandonado, ya que tú no obedeciste el mandato del Señor ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas? El pueblo de Israel también sería entregado y Saúl sería puesto en poder de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo, dijo Samuel. Saúl se desmayó aterrorizado. Dios advirtió en sus mandatos que nunca debían consultar a divinos, ni los que consultaran los muertos. Lee Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. El espiritismo está severamente condenado en las Escrituras. En realidad, los médiums no hacen contacto con los muertos, sino que se comunican con espíritus engañadores. La mujer estaba asombrada y aterrorizada cuando de verdad apareció Samuel. Esto nos da a entender que ella no esperaba a Samuel, ella esperaba un espíritu demoníaco. Sin duda la aparición de Samuel el profeta no fue el resultado de la hechicería de ella. Esto se originó por una extraordinaria obra de Dios mismo, a fin de entregar el último mensaje de Dios, ese mensaje de derrota y muerte para el rey Saúl. Mujer, nosotras no tenemos que consultar a muertos ni a divinos, porque en Jesucristo
tenemos resurrección y vida. Juan capítulo 11 versículos 25 al 27 dice: Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Primera de Samuel capítulo 29. Los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, en tanto que los israelitas acamparon en el manantial que está en Jezreel. David iba con sus hombres y con Aquis en la retaguardia. Así que los oficiales filisteos preguntaron a Aquis: ¿qué hacen estos hebreos aquí? Se enojaron y le dijeron a su rey que no fueran con ellos, pues él mismo podría entregar sus cabezas al rey Saúl. De esta manera Dios libró a David de batallar contra sus hermanos de patria, los israelitas. Mateo capítulo 6, verso 24 dice: Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. Primera de Samuel capítulo 30. Cuando David y su ejército llegan a Siclac, encontraron que los amalecitas habían invadido su ciudad. La habían quemado, se habían llevado a sus esposas y niños, habían robado su ganado. Sus hombres, los hombres de David, querían apedrear a David. Así que David consultó a Dios, quien le permitió alcanzar a sus enemigos, recuperar todo, incluso a sus esposas y niños, regresando con bien a Siclac. Y mujer, y es que en ocasiones tenemos la mala costumbre de culpar a otros por lo que nos ocurre y nos desquitamos con quienes menos tienen que ver. Vemos que Dios respondió de inmediato al llamado que le hizo David para esta consulta. Primera de Samuel capítulo 31. Los filisteos atacaron a Israel y los israelitas huyeron ante ellos, pues fueron muchos los muertos en Gilboa. Los filisteos se fueron tras Saúl y sus hijos, quienes fueron alcanzados y murieron. Luego fue alcanzado Saúl por sus flechas, hiriéndolo. Como quedó herido, pidió a su ayudante de armas que lo atravesara con su espada, porque no quería caer en manos de los enemigos. Como su ayudante no quiso hacerlo, Saúl tomó su propia espada y se dejó caer sobre ella, muriendo así. Su escudero, al ver que su rey había hecho esto, también hizo lo mismo con su espada. De esta manera, Dios permitió este juicio a Saúl por su constante desobediencia. Te invito para que mañana leas y medites en Segunda de Samuel capítulos 1 al 4. Que Dios te bendiga.